Bueno, vamos a continuar con la tercera mesa redonda. Bueno, yo tengo en mi trayectoria, en mis inicios, tengo un pack de todo lo que te puede pasar negativo cuando empiezas y, por supuesto, también intenté opositar. Estaba muy orgullosa de mi Scarperi, pero se quedó en un intento, estuve 1 año y medio y me pareció interesante incluir una mesa redonda en la que pudiésemos ver todo lo que conlleva la decisión de opositar, que yo lo viví, nada, muy poquito, pero me puedo hacer una idea de lo duro que es, del esfuerzo que supone estudiar, no, mucho más de 8 horas al día, de la frustración de suspender. Yo me acuerdo en la academia la gente tenía un estrés, compañeras que llevan 4 o 5 años, yo soy súper perfeccionista, me quería aprender hasta la última coma y eso me producía una inmensa frustración. Pero la idea de ser juez me parecía lo suficientemente motivadora. Finalmente decidí emprender por mi cuenta y abandonar las oposiciones, pero estoy segura de que puede ser una de las opciones que muchos de vosotros barajéis. Por eso mismo hemos reunido una mesa de profesionales que han conseguido lograr su sueño, que es opositar. No tengo la fortuna de conocerles a la mayoría de ellos, pero estoy segura de que su visión os va a poder, a lo mejor, terminar de dar ese empujoncito o de directamente que yo no me meto en esto. En todo caso, va a ser muy aportador. Y además, algo más importante, no nos olvidemos de una cosa, que todos somos operadores jurídicos y que es importante el que veamos a los jueces, a los fiscales, como un profesional que está ahí en el engranaje de la justicia y con el que, bueno, que son personas al fin y al cabo. Esto fue muy enriquecedor cuando nos juntamos en febrero. Más de 80 juristas, estudiantes, fiscales y jueces en la Sierra de Madrid un fin de semana, conviviendo. Pudimos ver cómo los jueces son personas reales, no son robots ni nada, los fiscales también desayunan. Fue muy enriquecedor y os animo a todos vosotros y sobre todo a los ponentes de la mesa a animarse a la próxima edición, que será en octubre de 2018, del 19 al 21. Un fin de semana en la Sierra de Madrid con muchas sorpresas y más de 90 juristas, que ya hay 20 prerreservas realizadas y yo creo que va a ser una experiencia brutal. Podéis verlo además en vibrainers.es, donde hay fotos del evento y os aseguro que se os van a poner los dientes largos. Bueno, sin más dilación vamos a continuar con el formato anterior. Disculpadme que no haga presentaciones formales, voy a limitarme a mencionar vuestros nombres y vosotros mismos en orden. Vais a presentaros. Jesús Martínez Domingo, Escarlata Gutiérrez, José Santos Echevarría, Elisa de la Nuez y Natalia García Lozano. Como os digo, por favor, sentiros libres. Aquí no hay clases magistrales, sed vosotros mismos y compartid vuestros cerebros. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar yo, que tengo un poquito de prisa y he pedido y me han dejado mis compañeros. Yo soy Elisa de la Nuez, soy abogada del Estado. Como veis, puedo ser la madre de la mayoría de los que estáis aquí. Llevo 30 años en la abogacía del Estado. Y entonces, claro, quizá mi experiencia es un poco de pionera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé a la abogacía del Estado, en el año 88, yo era la sexta mujer que hacía la oposición, con lo cual tengo maravillosas anécdotas de todo tipo, ¿no? De que no me dejaban entrar en la sala porque decían que yo no era el abogado del Estado, en masculino. Me decían, por favor, páseme con el abogado del Estado. Pensaban que era la secretaria, en fin, todas esas cosas un poco. Esto lo comento porque hoy en la abogacía del Estado, yo creo que en la mayoría de las oposiciones, la mayoría son mujeres, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo después de la oposición que luego comentaré. Pero bueno, esta es un poco mi perfil. Tengo hijos millennials y ninguno se ha planteado opositar. Yo no les he dicho nada, pero esa es la realidad. Y bueno, las características de la oposición nuestra, bueno, son similares a las de las otras oposiciones. Es una oposición muy dura, hay que prepararse muchos temas. Sigue siendo una oposición igual que hace 30 años, básicamente basada en pruebas de evaluación teóricas de conocimientos. También hay una evaluación de conocimientos prácticos, pero son pruebas de evaluación de conocimientos, ¿no? Y esto, básicamente, hay que saberse los temas. Esto, bueno, también es una reflexión que se puede hacer si son pruebas que deberían a estas alturas del siglo
21, modernizarse un poco, no tanto para sustituir las pruebas de evaluación de conocimientos, que creo que siguen siendo necesarias, y ahora diré por qué, sino para completarlas con otras pruebas, por ejemplo, de valoración de aptitudes, ¿no? Cosas como la gestión, que son cada vez más importantes en la administración, por supuesto, los idiomas, la capacidad de trabajar en equipo, pues digamos ahora mismo no son las cosas que se evalúan en oposiciones como la mía. Otra característica de la oposición de abogacía del Estado es que se ingresa y directamente te pones a trabajar. No hay un periodo de formación como hay en jueces, en fiscales. Esto, para lo bueno y para lo malo, pues supone que tú llegas a tu trabajo con lo opuesto durante la oposición, ¿no? Como digo, es una oposición dura, sí, es una oposición que hay que estudiar mucho. Es una oposición enormemente, y eso es lo que me atrajo a mí, ¿no? Yo soy una persona muy inquieta, yo he estado sector público, sector privado, despacho, empresa, una persona que me gusta un poco ver muchas cosas, y esta es una oposición para ese tipo de perfiles, porque digamos que hace un abogado del Estado, me decía ahora un compañero, pues un abogado del Estado hace un montón de cosas diferentes. En la administración pública, básicamente, el papel es el asesor, la persona que defiende, por así decirlo, a la administración, ¿no? Entonces, el papel más conocido es, eres un abogado de parte, como puede ser un abogado particular, solo que tu cliente es la Administración General del Estado, ¿no? En sentido amplio, es decir, ministerios, puedes también defender empresas públicas, entes públicos, bueno, ese es el papel más normal, pero tú eres el abogado de la administración. Se conoce menos, bueno, tienes también el aspecto consultivo de cualquier abogado, no tienes que asesorar a la administración en forma de dictámenes, en forma de asistencia a reuniones. Tienes también un papel bastante interesante en todo lo que es tema de elaboración de normas. Normalmente también dentro de tus funciones consultivas es toda la parte de elaboración de normas. Y luego lo que quizás se conoce menos y también entra dentro de la administración en sentido amplio es un papel también de asesor en entidades públicas empresariales, empresas públicas. Muchas de ellas tienen abogados del Estado como secretarios generales. Digamos, lo que sería el papel de un secretario general, director de asesoría jurídica en la empresa privada, existe también en el sector público. A veces porque está reservado a abogados del Estado, normativamente tienen que ser una persona con ese perfil, a veces porque es la decisión que se adopta, ¿no? Por tanto, hay muchísimas posibilidades de carrera diferentes una vez que se hace la oposición. Entonces, la oposición responde un poco a eso. Es una oposición muy amplia. Se estudia mucho derecho público, pero también derecho privado. Se estudia también un poco de derecho laboral, derecho penal, porque se pretende, claro, tú eres el asesor para todo, ¿no? Y lógicamente luego la gente se suele especializar, pero al principio, digamos, tú tienes que estar preparado para cualquier necesidad que tenga tu cliente, y tu cliente como administración pues tiene todo tipo de necesidades, ¿no? Y ese es un poco el perfil de la oposición, y eso es un poco lo que a mí me interesó, que era una oposición muy abierta, ¿no? Y que podías luego desarrollar la carrera profesional digamos, en muchos espacios distintos. Luego también otra característica de la oposición es que suele haber mucha gente que se va al sector privado. Esto también es otra, quizá menos se da en otras oposiciones. De hecho, hay gente que pasa poco tiempo en la abogacía del Estado e inmediatamente pasa al sector privado. ¿Por qué? Porque tienes una marca de calidad, ¿no? Porque el haber superado esta oposición, como digo, es muy compleja y es muy exigente, es una marca que se lanza al mercado de que hay una persona muy preparada, y si además has tenido una experiencia profesional en la administración, pues ya la completas con esa experiencia, pues para, por supuesto, cualquier tipo de despacho, pero también cualquier tipo de empresas. Pues hay muchos abogados del Estado en secretarías generales de empresas importantes, empresas del IBEX, es decir, que tenemos una parte muy importante de carrera fuera de la administración. Y luego, lo que supongo que también estáis pensando, también en la política, como sabéis, hay personas muy relevantes que han hecho esta oposición, y quizá también porque es una oposición que tiene, lo decía antes a los compañeros, tiene un cierto componente político, en el sentido de que la gente que hace esta oposición normalmente está interesada en la política en sentido amplio, si se quiere, noble, ¿no? En servicio público, intereses generales, está cerca de eso, por eso haces esta oposición, ¿no? Porque al final, cuando tu cliente es la administración, pues ese componente político está muy cerca, la administración está dirigida por el gobierno y por los políticos, ¿no? Por tanto, es fácil, queda cerca, y hay personas que además tienen esa inquietud, dar el salto a la política. Cuando además, también lo comentamos, es más fácil para un funcionario dar el salto a la política por una serie de circunstancias
digamos, porque tienes esa reserva del puesto de trabajo, puedes volver. Es decir, que para un funcionario es fácil y además para un abogado del Estado, digamos, es cercano en cuanto al tipo de inquietudes que tienes. Estás trabajando también, estás trabajando con altos cargos, es decir, esto también es otra peculiaridad de la posición, se entra muy arriba en la administración, es decir, cuando entras con un nivel 28, la administración tiene nivel 30, es decir, entras muy arriba. Esto quiere decir que incluso muy joven estás, digamos, accediendo siempre a los altos cargos, estás siempre, digamos, en la parte de arriba de la administración, ¿no? Con lo cual también ayuda después si quieres hacer ese paso a la carrera política. Y luego, quizá el otro aspecto, y con esto termino, es un poco las condiciones de trabajo en la administración. Yo también, para preparar un poquito esto, he estado mirando los datos y aparte del tema de las mujeres, que somos mayoría ya en todas las oposiciones, es también el tema de que la gente de vuestra generación todavía sigue valorando mucho el tema de la función pública. Claro, la función pública tiene una cosa que para los millennials es muy crítica, que es la estabilidad en el empleo, que, como ya digo, yo, mis hijos que son millennials, pues es una cosa que es muy difícil tener en el sector privado. Y luego tiene una cosa también muy importante, y por eso yo creo que las mujeres lo valoran, que es las posibilidades de conciliación, ¿no? O sea, la administración en general es un buen sitio para tener una carrera profesional que se pueda conciliar. Y yo creo que eso es lo que hace que haya tantas mujeres interesadas. Y luego, por supuesto, el acceso es muy meritocrático. Eso, de nuevo, favorece a, digamos, personas que estudian y que trabajan y no hay ningún tipo de sesgo en esa entrada. Estas son las cosas que yo os puedo contar. Os podría contar muchos más detalles y muchas más anécdotas. Yo creo que lo que interesa es un poco que os quedéis con la idea. ¿Vale la pena? Desde luego a mí me valió mucho la pena. Yo estoy encantada de haber hecho esta oposición. He pasado por un montón de sitios. Es un esfuerzo muy grande, es una carrera de fondo. Te da unos conocimientos que te van a acompañar a lo largo de toda la vida, hagas lo que hagas. Es verdad que 30 años son muchos y, por tanto, hay cosas que han cambiado mucho y creo que además deberían cambiar. Pero yo creo que puedo decir que merece la pena, pero que si os animáis, probablemente deberíais también pensar en cómo gente joven y con experiencias distintas y que también viene de un mundo distinto podría también aportar un poco para que esa nueva visión, nueva perspectiva hiciera que tuviéramos unas administraciones digamos, más eficientes y más modernas. Porque tenemos unas administraciones, y con esto ya termino, que están un poco anquilosadas. Esto hay que saberlo también, ¿no? Y entonces esta gente joven, esta savia joven, yo creo que es muy necesaria. Esto también hay un dato muy importante. Nos vamos a jubilar en los siguientes 15 o 20 años un porcentaje enorme de los que ingresamos en los años 80 y 90, porque fue cuando se construyeron básicamente las administraciones y la función pública en esos años, y por tanto va a haber una oportunidad de necesidad. Pero yo creo que también el mensaje es habría también que pensar cómo modernizar y cómo mejorar ese talento que está en la administración, pero que no siempre a veces se utiliza lo suficiente o se valora lo suficiente. Y esto es lo que yo os quería contar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es José Santos Echevarría. Yo soy registrador de la propiedad. Ahora mismo estoy en un pueblecillo de Ciudad Real y bueno, voy a intentar ajustarme un poco al tiempo que tenemos, que son 10 minutos, tratando básicamente los siguientes puntos. O sea, los mensajes que os quiero trasladar en esencia son los siguientes. La oposición de registros es extraordinariamente difícil, pero es posible, se puede aprobar y hay gente que la aprueba. La segunda cuestión es que la mentalidad, la filosofía que adoptéis para abordar la oposición es fundamental. Es casi tan importante los conocimientos jurídicos como la cabeza, la técnica de estudio que tengáis y la manera que abordéis en su conjunto la oposición. Luego también os hablaré un poco del saldo que arroja la cuenta de la oposición, para mí personalmente. Y finalmente un poquito hablaré del sistema de acceso, mi opinión, en qué consiste y cuál es mi opinión. Y finalmente, muy brevemente, es a lo que le voy a dedicar menos tiempo, a la función del registrador, porque esto lo podéis encontrar, bueno, se lo podéis preguntar a cualquier profesor vuestro de Derecho Civil o hay 1000 páginas web, ¿qué tal? Entonces yo os voy a hablar un poquito más de mi experiencia personal, que creo que es lo que os puede interesar, ¿no? Porque es lo que es más particular.
Bueno, en cuanto al primer punto, la primera idea, como os decía, es extraordinariamente difícil. Esto es verdad y no lo digo para desanimaros. Lo digo porque me parece fundamental estar convencido, saber lo que tienes enfrente cuando te vas a enfrentar a algo así. Tan importante es tan bueno es estar convencido de que quieres opositar como de que no quieres opositar. A mí lo que me parece que es un poco... te puede perjudicar es entrar aquí sin saber a qué te enfrentas o dejar de opositar y luego arrepentirte. Entonces, me parece importante que sepáis que esto es muy difícil. ¿En qué consiste registros? En registros tocamos sobre todo el civil, el mercantil también bastante, pero un poco menos que los notarios. Tocamos mucho el hipotecario, evidentemente, y también tocamos bastante el fiscal. Luego un pelín de procesal y administrativo y básicamente eso. El examen, os voy a hablar del programa tal como era cuando yo me examiné, que yo aprobé en 2014. Acaban de cambiarlo, entonces hay una pequeña variación porque han adaptado el temario de notarías y registros, pero os digo brevemente lo que era. Los cambios han sido muy pequeños, así que no os tengo que preocupar. Son 124 civiles, 61 mercantiles y unos 30 procesales y administrativos. El civil y el mercantil te lo exigen literal. El examen se compone de 3 temas de civil, cantados en 17 minutos, y un mercantil en unos 8. Y el minuto y medio, 2 que te quedan son para procesal y administrativo. Entonces, el civil y el mercantil, literal. Cuando es literal, es decir, tú coges el Código Civil y te lo memorizas de pe a pa, excepto 4 artículos, te lo memorizas. Te da un bagaje eso. Mucha gente, yo decía antes la frase, la memoria es la inteligencia de los tontos. Pues puede ser que en cierta medida gente recurra a la memoria porque no tiene la otra inteligencia, pero lo que te da es un bagaje que literalmente cosas que otros tardan en atar 6-7 horas, porque no saben a dónde acudir, tú en 3 horas lo has resuelto. Porque te saltan los artículos. Te saltan los artículos en la cabeza con el párrafo. Esto me tengo que ir al 254, párrafo tercero, me tengo que ir a la ley de base de régimen local, me tengo que ir... Y es la ventaja que te da el conocimiento, luego ya tu inteligencia a la hora de hilar, elaborar, hacer una construcción jurídica, pero esa inteligencia, o sea, esa memoria te da un bagaje que, claro, mucha gente no tiene. Los temas, ya te digo, son literales, tienes que cantar en tiempo, 1 hora, enfrente de un tribunal que está compuesto por 5 o 6 personas. Y bueno, y siguiendo con el tema de que es extraordinariamente difícil, ya entrando un poco en el día a día, yo no me gusta nada madrugar, así que me ponía a estudiar tarde. Yo empezaba a las 9:30, 9:45, seguía hasta las 2:45, de 2:45 a 3 comida, de 3 a 3:50 siesta, a las 4 me volvía a poner hasta las 8, 8:15, 8:30. Hay gente que, lo bueno de esto es que te adaptas un poco, cada uno lo hace como quiera. Tenía compañeros que a las 6:30 de la mañana estaban estudiando, claro, lo dejaban antes que yo. Yo nunca he sido de meterme muchísimas horas, pero sí una regularidad total, es decir, domingo a viernes estudias. Da igual que España gane la final del Mundial, que me pasó. Da igual que tu novia se vaya 9 meses a San Diego a estudiar, que me pasó. Da igual que tu novia te llame a tus 11 de la mañana, a sus 4 de la mañana con copas y te deje, porque tú tienes que colgar el teléfono y seguir estudiando, que también me pasó. O sea, es un compromiso total y absoluto. O sea, aquí... es lo que te da el aprobado. Yo siempre le digo a mi alumna, ahora preparo y tal, y lo que siempre le digo a mi alumna es, tú lo que haces conmigo es un resultado de lo que haces cada semana, cada día en tu casa. Y lo que hagas en el tribunal va a ser un resultado de lo que hagas conmigo. Entonces esto es constancia. Si te quedas en blanco con tu preparador, lo más probable es que te quedes en blanco ante el tribunal. Si en tu casa te lo tomas a la ligera, que si WhatsApp, que si Facebook, que si ahora voy a tomar un poquito del sol, que si voy a ver un rato de hombres, mujeres y viceversa, mal. O sea, tienes que cumplir tu horario y tienes que tener una rigurosidad absoluta en ese sentido. Vacaciones tienes muy pocas, un poco en función... No es lo mismo un abogado del Estado, un fiscal, que a lo mejor, sobre todo el abogado del Estado, es un poco más oposición tipo sprint, cantan muchas veces a la semana, y lo sacan en menos tiempos, una oposición que se puede abordar a lo mejor un poquito menos de tiempo. Registros es una carrera de fondo. Tú cantas solo una vez a la semana, pero sabes que estás ahí. Hombre, hay gente muy buena que lo saca en 3 años, en 4. Pero hay muchos otros que lo sacan 6 y hay muchos otros que lo sacan 8, en 10, en 12 y en 14. O sea, la media en mi convocatoria fue de unos 12-13 años la gente que aprobó.
Entonces, es una cosa que, como os digo, es muy difícil, pero se puede. Es muy difícil, pero se puede. Un poco más en cuanto a la rutina, pues eso, estudias 6 días a la semana, las horas como tú te organices, sabiendo que es una carrera de fondo, vacaciones las que te dé tu preparador. El primer verano me dieron 3 semanas, por ejemplo, el último verano me dieron 3 días o 4 días. O sea que depende ya también un poco de la sistemática, de cómo vaya la oposición. En cuanto al segundo punto, que era que, la filosofía con la que abordéis esto es muy importante, porque no hay que quemarse, como decía, enlazando con lo anterior, es una carrera de fondo, con lo cual es importante que, no sé si habéis visto la peli, la del Lobo de Wall Street, y luego hay una serie de entrevistas que le hacen muy buenas que tenéis ahí en YouTube, y el tío lo que dice es que dice, you have to have a vision, tienes que tener no objetivo, sino una visión. Pues esto en la oposición es lo mismo, o sea, porque es que necesitas tanta energía positiva para aguantar el domingo tú solo, vas a comer con tu familia, vuelves todos ahí, la chimeneita, la peli el domingo, tal, y tú no, tú estás solo en el cuarto estudiando, entonces necesitas estar muy convencido de tus posibilidades y de que esto va a tener una recompensa, que la recompensa es verdad, es gorda. Entonces, bueno, la filosofía que para esto tenemos, yo creo, una ventaja los tíos, porque igual que pienso que las mujeres sois más inteligentes y más constantes en general, los tíos, creo, somos más tranquilos. Por poneros un ejemplo, a 6 meses del examen estaba con mi compañera y ella, pues si me meto en 17 temas por la mañana, luego descanso 1 hora y media, luego estoy 4 mercantiles, luego tal, cálculos 8 horas, a ver si llegaba yo. Pues mira, yo voy a estudiar mis 10 horas y si llego bien, y si no llego, pues ya está. Entonces, eso de la filosofía es muy importante. Yo también tuve la ventaja, que lo hice un poco sin darme cuenta, de que soy un tío un poco tranquilo y bastante despistado, y yo no sabía ni en lo que me había metido, que jugó a mi favor. O sea, yo me acuerdo literalmente a 1 mes del examen, acabar de estudiar el último mercantil, o a 2 meses del examen, darle la vuelta al folio del programa, procesal y administrativo. Y yo, ¿pero qué es esto? Que no lo tengo ni impreso. Llamé histérico a mi preparadora, no, tranquilo, que eso es porque en procesal administrativo en nuestra posición no es tan importante y tal. Entonces, es importante ir semana a semana y cómo os lo planteéis. Yo me lo planteé, a mí me encantaba el derecho, decía, si no apruebo esto, pues abogado. Entonces me lo tomé como un máster. A los 2 años y medio convocaron, me presenté, llegué solo con 2 bolas, con 3 bolas de las 4, canté, estuve a gusto cantando, me felicitó el tribunal, tal, y dije, pues sigo. Seguí, al año y medio convocaron, conseguí aprobar el primer ejercicio con muy buena nota. Al segundo no llegué porque yo era lento estudiando, muy perfeccionista y tal, pero yo era muy lento estudiando. Y me retiré en el segundo, en el hipotecario. Y ya la tercera convocatoria que iba con todo fue cuando aprobé, pero fue pasito a pasito. O sea, esto os tenéis que sentar, sí, viendo el final del túnel, viendo cuál es vuestro objetivo, pero es importante que vayáis semana a semana, cumpliendo semana a semana. Que otra cosa os diré, no hay momento más feliz en la vida que cuando sales de cantar de tu preparador. O sea, nunca te sientes más poderoso y más feliz que cuando sales de cantar del preparador. Es una sensación fenomenal. En cuanto al saldo que a mí me arroja la cuenta esta de la oposición, para mí ha sido extraordinariamente positivo. Y no lo digo porque haya aprobado ahora, lo he dicho siempre. Incluso cuando esperaba la nota del tercero, que a mí el tercero me salió francamente mal. Al final la aprobé, gracias a Dios. Pero yo lo decía, es una experiencia vital, o sea, es una experiencia muy bonita, muy fuerte. Te encuentras solo, te superas, ves quién está a tu lado, ves lo que valen tus padres, lo que valen tus hermanos, ves que esa niña que te decía que te quería tanto, 3 veces me dejó la tía en la oposición. La última vez a 1 mes del examen. Eso sí, luego hasta 2 años y medio que intentando volver, cuando aprobé. Pero ves quién vale, ves lo que vales tú, ves de lo que eres capaz y te sorprende, porque todos los que tengáis un poquito de disciplina de trabajo, y cada uno tiene sus virtudes, quien no las tenga no pasa nada, pero te sorprende lo increíble que es el ser humano, lo fuerte que es, de verdad. O sea, estar en agosto, el 6 de agosto, solo en Madrid, todos tus amigos mandando fotos de fiestas, de no sé qué, tal, y tú solo, estudiando por la mañana, tus padres no han veraneado por quedarse contigo, tal. Te da una perspectiva que no se te olvida nunca, no se te olvida nunca. Y lo que tú superas y lo que sufres, y superarlo, apruebes o no, eso te queda toda tu vida.
Entonces, para mí, súper positivo. En cuanto al sistema de acceso, muy brevemente, lo que estamos hablando todos, oposición. Para mí es súper positivo. En un país como España, que hay tanta dedocracia, que hay tanta corrupción, aquí el que está es porque ha aprobado. Hay gente que se queda fuera y vale, hay alguno que a lo mejor no vale tanto y entra, pero en general esto es cantar enfrente de un tribunal, que son personas incorruptibles, que tienen un compromiso con la administración, muchos notarios, registradores, luego hacen función pública gratuita, colaboran con la Dirección General, con el colegio, toman temas como yo y lo hacemos gratuitamente. Ahí entra quien vale. Quien se ha memorizado, decía la compañera abogada de Estado, a lo mejor es un poco arcaico, es verdad, ¿no? Memorizar como un mono y soltar como un mono en 17 minutos es un poco arcaico, pero uno, te da ese bagaje y segundo, es un sistema de acceso muy limpio. Tengo compañeros que son hijos de guardia civil, hijos de carnicero, hijo de agricultor, que no tienen ninguna formación jurídica en su familia, quiero decir con esto, y sin embargo ahí están, notarios y registradores, y tengo muchos otros que son hijos de supernotarios, superregistrados, superilustre y que no han aprobado. O sea, es un sistema limpio y por eso tiene que estar súper valorado en un país como España. Es una contención a la corrupción, la función notarial y la registral. Una barrera importantísima. Porque hay la corrupción que hay en el mercado de valores y no la hay en el mercado inmobiliario. Por notarios y registradores, modestia aparte, pero es verdad, tenemos una función de calificación, una función de control de la legalidad muy fuerte, muy potente y por el hecho de que, y esto enlazo con un poco también lo último y los primeros puntos, ¿qué tiene ventaja esto? Te organizas como te da la gana. Tú tienes un plazo de despacho, sacas el trabajo en plazo, fenomenal. Tú contratas a tu personal, tú pones el local donde te da la gana. Notarios y registradores, también muy importante que lo sepa la gente, no perciben ni un duro, ni un euro de los presupuestos del Estado. Nos pagan los clientes. Nosotros al Estado no le costamos nada. Es más, si esto se hunde algún día, lo vuelve en público, que siempre está ahí la amenaza constante, se perdería dinero, porque todos esos salarios tendrían que salir de las arcas del Estado y todos sabemos que cuando tienes un sueldo fijo y no vas a porcentaje como nosotros, que cuando el registro va bien, pues muy bien, ganas más. Pero oye, que si te viene una crisis como la de 2008, tenías contratados a 10 tíos, te sobran 5, las indemnizaciones por despido te las comes tú. Pero bueno, te organizas y es muy bonito, te organizas, tiene también esa vertiente empresarial. Y ya finalmente, porque creo que me he ido totalmente de tiempo. Sí, vale. Lo último que iba a decir... bueno, lo del sistema y nuestra función, básicamente, resumiendo mucho, control de la legalidad. Los notarios autorizan documentos. Cuando esos documentos contienen un negocio que recae sobre un bien inmueble, una hipoteca, una compraventa, una donación, una herencia, nos lo envían a nosotros, siendo la inscripción declarativa y voluntaria, es decir, no es obligatorio inscribir, y nosotros revisamos, digamos, un poco su trabajo, controlamos otros aspectos que ellos no tienen que controlar y si está bien, pues lo asentamos. Llevamos unos libros con unos folios en los que llevamos la historia de cada finca. Y en conclusión, muy difícil, se puede. Los que tengáis posibilidad de hacerlo, yo de verdad que os animo a ello y si queréis un poquito más, porque con tiempo aquí estamos limitados, le pedís mi email a Andrés o a quien sea y con gusto os contestaré. Gracias. Y lo siento, pero también me tengo que ir, que tengo alumnos. Bueno, primero, y siempre me gusta empezar dando las gracias a Delia por organizar estos eventos, porque la pobre luego siempre nos da las gracias, nos presenta fenomenal y la verdad que, vamos, es que es un amor, yo estoy enamorada de Delia. Es un amor y muchas gracias, Delia, por contar con nosotros y organizar estos foros donde podemos compartir conocimiento. Quería preguntaros, para hacerlo un poquito interactivo, ¿cuántos de aquí tenéis pensado opositar a lo que sea? ¡Jolín! ¡Qué barbaridad! Esto lo hubieran preguntado cuando yo estudiaba y no hubieran dicho tantos. A ver, ¿por ahí alguno? Madre mía. Pues me sorprende. Son quizás sea por la inestabilidad que decía mi compañera abogada del Estado en el mercado laboral. Me presento. Yo soy Escarlata Gutiérrez, soy fiscal. Aprobé en 2012. Tengo 33 años ahora, aprobé con 27, relativamente joven. Y estoy en un pueblo de Ciudad Real, en Manzanares. No sé si sabéis que la oposición de jueces y fiscales es la misma, ¿no? Luego eliges juez o fiscal, entonces yo puedo hablar de la oposición que es la misma. Y luego me gustaría decir algunas notas del trabajo de los fiscales porque yo creo que es muy desconocido. Yo cuando terminé la carrera, incluso hoy en día, me sorprendo del trabajo que hacemos que es esencial y muy bonito, ¿no?
La oposición nuestra efectivamente es muy dura también, igual que notarías y registros. Yo creo que tenemos una media más baja de años. Yo tardé 3 años y medio. También eran años que convocaban muchas plazas. Luego se cerró y claro, eso hace que suban los años. En 2017 volvieron a convocar 100 plazas. Yo creo que la media debe estar 5 o 6 años y no sé si habrá subido. Como sabéis, el examen pues es un tipo test y 2 orales. En total hay 320 temas, ¿no? Esto podría hablar más, pero yo creo que esto lo tenéis en el BOE y no aporta nada personal. ¿Cómo se afronta la oposición? Para mí es esencial el preparador. Yo primero tuve uno que no me fue fenomenal y después tuve otro, entonces he podido comparar y el preparador para mí, el que se encuentre, para mí es esencial. Es verdad que hay opositores muy buenos que estén con quien estén, pero para mí es esencial, ¿no? Porque te pone todo, porque quieras que no, estás en tu casa solo, entonces si no tienes esa medida cada semana, al ser una carrera de fondo, no es como que se diluye. Entonces hay que tener ahí ese ir a cantar. Yo iba 2 veces, con el otro preparador solo una. Ese ir a cantar es lo que te va midiendo y lo que te va animando y lo que te va diciendo. Entonces es esencial, además de estar muy convencido de la vocación, pero el preparador que tengáis, estáis en sus manos completamente. Eso es así. Entonces decir lo contrario, vamos, es así. Entonces es fundamental. Hombre, hay gente que no va a aprobar, tenga el preparador, que eso está claro, pero para mí es esencial. Entonces, ¿cómo es la rutina? Pues al final da igual, porque es que al preparador le tienes que llevar X temas, tú los estudias, pues como decía mi compañero, él se ponía más temprano. ¿Yo cuántas horas estudiaba al día? No me acuerdo. 8, 10. Si es que el tema es, vosotros lo habréis visto cuando estudias, a veces estudias y estás pensando en otra cosa. El tema es cuántas te cunden al final, ¿no? Te puedes sentar miles, el tema es que te puedan cundir. Cuando estás en el último año ya, que has aprobado un ejercicio y estás al siguiente, eso es un no vivir. O sea, y no tienes, yo por supuesto que no tuve vacaciones, no tienes días libres, no tienes nada. ¿Cuántas estudias? Pues duermes y poco menos que comes. Como una época de exámenes a lo mejor un poco a tope. Es el último año, el resto es carrera verdaderamente de fondo y tienes vida y tienes vacaciones y descansas. Es un sacrificio fuerte porque el resto de gente está haciendo su vida. Se está pues con novios, se está casando. No, en mi caso no tardé mucho, pero es verdad que paralizas, ¿no? Hay un poco la vida, pero luego tiene efectivamente una recompensa. Y ahí quiero ir, ¿compensa opositar? Yo creo que en esto hay que diferenciar. Y no, notarías y registros económicamente, no es que ganen un montón, pero objetivamente ganan más que jueces y fiscales. O sea, entonces ahí sí que hay una compensación. Es verdad que tienes que montar tu negocio, arriesgar, que no es lo que era, pero eso es así. Entonces tienen ahí una importante componente económico. Yo personalmente hablo de mí, económicamente no compensa. Económicamente no compensa porque entras ganando 2.300 euros. Pues, y es que lo vas a ganar 30 años. O sea, a lo mejor te suben un poco, pero eso es, ¿no? Entonces, ¿eso compensa el esfuerzo, el tal, lo que ganarías tal? Económicamente no. Yo, de hecho, el nivel de vida que tenemos es por mi marido, que es abogado. O sea, no porque, quiero decir, eso es una realidad y hay que decirlo. Económicamente es así. Frente a otras oposiciones como notaría, registros, tal. Pero ¿por qué compensa? A mí me compensa. ¿Por qué? Porque para mí hacemos uno de los trabajos más bonitos que existen. Entonces, la vocación esa que tienes de ese servicio público de estoy defendiendo, ahora me meteré con lo que hacemos los fiscales, de estoy defendiendo a los ciudadanos, soy el garante de la legalidad, estoy ayudando a que no haya en la calle delincuentes, estoy protegiendo a los discapaces, tal. Para mí eso no tiene precio. Y eso, por eso compensa. Compensa sin duda. Cada día compensa. De hecho, yo podría estar en casa, podría haber estado en casa, quedándome en casa y quiero ir a trabajar y me tengo que desplazar. O sea, y es un trabajo tal y compensa sin duda. O sea, no hay color. Todos esos años, todo tal, compensa porque es un oficio precioso. Y ahí voy a meter en lo que hacemos los fiscales. Los fiscales somos los garantes de la legalidad y defendemos los derechos de los ciudadanos, que no del Estado. Esos son los abogados del Estado, es distinto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos una importante función en el ámbito penal, en la instrucción. Voy bien de tiempo, Delia, que no me quiero pasar mucho. 2 minutos. Ya vamos todos mal. 2 minutos. En la instrucción de la causa es verdad que tenemos pues ahí instruyendo con la policía, con el juez, una importante función. Luego formulamos escrito de acusación o pedimos que se archive porque, ojo, tenemos el mismo interés en que se condene al culpable que en que se absuelva al inocente. Yo no cobro más por acusar ni quiero que vaya. O sea, a mí no me pagan más por tener que acusar. De hecho, eso es esencial. Garantizamos la legalidad, siempre. Y como decía mi compañero,
esta oposición entra los que han aprobado el examen, o sea, en hijos de ello no tenía ninguna persona relacionada con este ámbito, con tal, no recibo llamadas, no me llama el gobierno, podría hablar del principio de jerarquía, no me llama el gobierno ni me llama nadie, somos incorruptos, no, habrá de todo, ¿no? Pero yo al nivel que me muevo hablando por mí es así, no tenemos ningún interés en que se condene a nadie que no se le tenga que condenar. Y luego tenemos brevemente en otros ámbitos que no son penales una función muy importante, defendemos consumidores y usuarios, una función civil, visitamos residencias, como dije en un blog que tiene mi compañero Carlos, tenemos una función de proteger a los discapaces, que no es solo penal, no solo acusamos, que yo lo digo mucho en Twitter, que es esencial. Entonces, para mí, por esa función tan bonita, merece la pena opositar. Y los jueces, que es la otra vertiente de esta oposición, también tienen una función para mí preciosa. Es verdad que tenemos pocos medios, nos sobran las ganas, nos faltan los medios. Pero para mí, por eso, y hombre, no tienes un sueldo tampoco malo, pero por esa vocación, por esa función tan bonita, sin duda, si lo queréis hacer, ir a por ello porque se puede. Y vamos, querer es poder, como yo digo siempre. Así que animaos y muchas gracias por escucharme. ¿Cualquier pregunta? No. Hola, buenos días. Yo soy Natalia García Lozano, soy notario de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Y bueno, acabo de aprobar en la última promoción, o sea que tengo muy reciente lo que es la oposición y la vida del opositor, y eso es lo que me voy a centrar fundamentalmente porque bueno, la oposición de notarías es muy parecida a la de registros, se toca mucho el derecho privado y el esquema es muy similar al de registros. Entonces, yo quería empezar por la vocación, porque yo cuando dije que iba a opositar, pues mis amigas, pero tú tenías vocación de opositor. Realmente, vocación de opositor yo creo que no tiene nadie. O sea, a nadie le gusta estar recluida en su casa. Durante notarías la media de años son 7 años ahora mismo para sacárselas, que hay gente que tarda más, gente que tarda menos, pero bueno, la media son 7 años, entonces a nadie de primeras le apetece estar 7 años recluida en su casa y, como han dicho los compañeros, sin fines de semana, porque tienes un día de descanso, sin puentes, sin nada. Entonces, vocación de opositar yo creo que nadie tiene. Porque realmente la oposición es un camino muy largo para llegar a tu fin, que es ser notario en mi caso, registrador, abogado del Estado, fiscal, como mis compañeros, pero no el camino en sí. La gente tiene vocación en general. Entonces, pues eso, es un camino muy largo, muy duro, y que tienes que estar realmente convencido y realmente quererlo, porque durante la oposición, que es una carrera de fondo, pues tienes tus altibajos, influyen circunstancias personales y todo te desequilibra, te desestabiliza y tienes que tener muy claras tus prioridades que quieres opositar para seguir luchando por ello en los momentos bajos. Entonces, yo de hecho, pues yo estudié Derecho, evidentemente, y hice un máster en Bolsa en el Instituto de Estudios Bursátiles, y cuando llegó junio, que me dio las notas, dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? 3 alternativas tenía: o buscar trabajo, o opositar, o vivir de mi padre. Evidentemente, la de vivir de mi padre ni se la planteé a él, porque vamos, yo creo que me mata. Entonces, pues estuve todo el verano, porque sí que me planteé opositar, y estuve todo el verano sopesando la idea de opositar, no opositar, buscar trabajo. Y lo que realmente me inclinó a opositar fueron 2 cosas fundamentales: ni el tema económico ni nada, o sea, fue ser mi propio jefe. O sea, que yo soy la que me organizo, la que saco el trabajo, que efectivamente tengo, o sea, mi responsabilidad, pero soy yo la que hago y deshago, y lo hago según mis criterios y según como yo crea que es la manera más adecuada. Entonces, pues era fundamentalmente mi principal motivo para opositar, ser mi propio jefe, y no pues un día que tienes un mal día y tienes que aguantar al jefe, y no, pues yo prefiero gestionar mis tiempos y todo. También es verdad que cuando yo me tenía que incorporar a la vida laboral era justo en plena época de crisis. Entonces, ante el panorama que se les presentaba a mis amigos de puestos de trabajo, remuneración y tal, pues no me atraía nada, y dije, bueno, pues nada, me tiro a la piscina y ahí voy a opositar. Entonces, pues nada, empecé a opositar.
Y lo que sí os digo, que si realmente vais a empezar a opositar, que desde el día 1 os lo toméis en serio. No decir, yo empiezo a opositar y el primer mes, bueno, estudio 2 horas hasta que me adapte, luego ya el segundo mes voy ampliando mi nivel de estudio, porque no. O sea, eso es llevarse al engaño y al final se te hace una bola y se te cuadriplican los tiempos y todo. Entonces, pues eso, que la vocación yo creo que realmente no existe en el mundo del opositor y hay que tener ganas y una motivación para querer opositar, pero más por lo que se consigue que por el camino de opositar, que es horrible, vamos, es muy duro. Entonces, bueno, pues ya os he dicho que en notarías, en registros, la media actualmente son 7 años. Son 7 años. ¿Por qué son 7 años? Porque el problema es que ahora se convocan cada 2 años las oposiciones. Entonces, claro, tú empiezas a estudiar, te presentas el primer año y vas pues muy justito. Entonces te suspenden, evidentemente, y ya te presentas la segunda vez, pero ya vas con 4 o 5 años a la espalda. Entonces, si tienes, o sea, llevas bien preparado el programa, también tiene que intervenir un factor de suerte, que ese día estén alineados los planetas y que no te quedes en blanco, que tu exposición le gusta al tribunal, que te salga un tema que más o menos puedas defender. Entonces, pues si te sale bien, pues bueno, pues en 4 o 5 años puedes aprobar, pero también puedes tener mala suerte y ya irte a 7 años. Por eso salen los 7 años, porque al convocarse cada 2 años, que es una cuestión a tener en cuenta, pues suspendes y ya no se convocan al año siguiente, sino dentro de 2 años. Entonces, pues bueno, por eso hay que estar muy convencido de que realmente quieres estudiar y, bueno, mejor, que realmente quieres ser notario, registrador, fiscal, para que el día a día no sea tan duro. Luego, tienes que tener, no tienes que buscar, voy a tardar 7 años, 8, o sea, no, yo creo que no tienes que empezar con un límite de tiempo, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, no se cumplen. O sea, no decir, yo estudio 2 años y lo dejo, porque ya os digo que la medida son 7 años, entonces si tú ya empiezas con un límite de tiempo de 2 años, pues muy seguramente te llevarás un disgusto terrible, porque en 2 años no has sido capaz de meter todo el temario y de aprobar. Entonces yo creo que es ir al día a día, crearte tú tu propia rutina de trabajo, porque es tu vida laboral. O sea, esto también de que dicen de que la oposición es como un trabajo, eso es mentira, no es un trabajo, porque o sea, se estudian más de 8 horas laborales, ya en época de examen es una bestialidad. Yo me llego a estudiar 16, 18 horas diarias en época de examen, entonces es una carga de estudio y de intensidad de estudio que es bestial. Es verdad que durante el periodo normal de la oposición, entendiendo por periodo normal, cuando no se ha convocado todavía el examen, pues vas mucho más relajado, que tienes tu jornada laboral, por así decirlo, tus horas de estudio, pero que es mucho más duro que un trabajo, mucho más duro, porque tú te levantas. Yo me levantaba, o sea, estudiaba en pijama, me hacía un moño con una cara que bueno, que me daba pena mirarme en el espejo, y te pones a estudiar y no te relacionas con nadie. O sea, trabajando sí que pues hablas con un compañero, otro compañero te cuenta pues mi hijo no sé qué, pues mi madre no sé qué, pues mi novio no sé cuántos. Ahí no, o sea, ahí te comes tú tus problemas y los tienes que asimilar y estar delante de unos folios con tu cronómetro, tu temario y tus apuntes, y ya está. Entonces es el día a día, tú sola, no te relacionas con la gente y es muy duro. Y luego también no cobras nada, que trabajando sí que cobras y tienes un incentivo y dices, bueno, pues aguanta mi jefe, pero al final de mes me ingresan lo que sea. Aquí no, aquí es tu día a día sin una remuneración y es muy duro. Es verdad que tú vas, en el caso de notarios y registradores, vas una vez al preparador, una vez a la semana, entonces ahí sí que te relacionas con más opositores, que es muy bueno relacionarse con más gente que está opositando, sobre todo para ver que no eres un bicho raro, que hay más gente que está en tu situación,
y que tiene los mismos problemas que tú, problemas que a lo mejor si no los compartes con la gente o los compartes con tus amigos que no están opositando, pues no te entienden que por ejemplo, pues en un fin de semana ellos organizan un viaje y tú no puedas ir a un viaje, no puedes ir porque no puedes cogerte un fin de semana de vacaciones, o sea, tú tienes tu día de descanso, que es fundamental respetarlo, pero no tienes un puente, no tienes un fin de semana entero, no tienes en verano, pues en función de la época que estés en la oposición, pero bueno, como muchísimo 15 días. Entonces, pues claro, es muy importante relacionarse con gente que esté en la misma situación que tú para ver que no eres única en el mundo y que hay mucha gente que tiene los mismos problemas. Vale, bueno, pues nada, eso, que es muy duro, pero que la recompensa es enorme y sobre todo porque son profesiones muy bonitas, en particular la del notario, porque sí que es un profesional del derecho, pero al mismo tiempo es un funcionario público que se dedica que ayuda a los particulares, que te viene el abuelito a contarte sus problemas y tú le escuchas y es muy reconfortante ver cómo ese señor que a lo mejor lleva meses sin dormir por un problema, tú le puedes ayudar con los conocimientos que has adquirido durante la oposición. Entonces, bueno, ya le dejo a Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Martínez y soy director de estudios del Centro de Estudios Financieros. Después de haber oído a Natalia, a Pepe, a Escarlata, a Elisa, ¿alguien quiere seguir preparando posiciones? ¿Alguien? Levantadme la mano. Ahora solamente tenemos 7 o 8. 7 o 8. Vale. A ver, Andrés ha puesto aquí... Claro, pues a los Messi, los Ronaldo y toda esta gente, ¿no? Es decir, esta gente juega en Champions, ¿de acuerdo? Juega en Champions. Pero tenemos también la Liga Santander, tenemos también la Premier League y tenemos también la Segunda División. O sea, que quiero deciros que todo el mundo, ¿no? Y esto es muy importante también que lo sepáis, ¿no? Es decir, la oposición es la forma de acceder a la mayor empresa de España. Es decir, la Administración General del Estado oferta solamente lo que es la parte general, es decir, unas 10.000 plazas al año, ¿de acuerdo? Sin contar lo que es sanidad y lo que es educación y lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, en total más o menos lo que es la Administración Central, pues entre aproximadamente, bueno, luego es cierto que la sanidad y la educación está transferido a las comunidades autónomas, pero habitualmente pueden ser cerca de 50.000 plazas las que entre las autonómicas y las central pueden ofrecer al año. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que efectivamente, hombre, yo cuando oía a ellos y no viven y no comen y no duermen, que es así. O sea, quiero decirte, en las oposiciones que ellos han preparado es así. Como dato, ¿vale? Quiero deciros, por ejemplo, las oposiciones siempre se dividen un poco a la hora de elegirlas por las exigencias académicas o requisitos académicos, ¿no? Tenemos oposiciones que se requiere ser licenciado, es decir, ahora el grado, porque ya... Luego tenemos los grupos A2, que son estos que también se requiere con el plan de Bolonia grado y que antes se pedía la diplomatura, que eran los de, bueno, pues diplomados en empresariales, diplomados en relaciones laborales y también equivalía a una diplomatura los 3 primeros años de carrera, ¿de acuerdo? Hay otros niveles que llamamos el C, el C1 y el C2. El C1 son los bachilleratos y luego tenemos el C2 que piden la ESO. Bueno. ¿Todos los grupos A1 tienen el mismo nivel de exigencia? No, en ningún caso. Los 4 casos que aquí habéis oído, si yo no me equivoco, son las 4 niveles de mayor exigencia, las 4 oposiciones de mayor exigencia que hay en el Estado. Sin duda, ¿de acuerdo? Actualmente, lo que son abogados del Estado, registradores de la propiedad, notarías y jueces y fiscales, que antes aparentemente era más corto y todo varía, pues hoy día no bajan ninguna de las 4 en un promedio de entre los 6 y los 9 años aproximadamente. 6-9 años. Hablamos de estas 4. ¿Hay otras oposiciones de grupo A1 que sean más fáciles, que tengan menos tiempo de estudio? Sí, de acuerdo. A nivel jurídico, pues a nivel jurídico tenemos desde administradores civiles del Estado, técnicos de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, técnicos de la Comunidad de Madrid, técnicos de tráfico. Es decir, hay un montón de plazas, un montón de oposiciones, no sé si es un montón, muchas, que realmente se pueden ir entre 3 y 5 años.
¿De acuerdo? Es decir, esto que hablamos entre 6 y 9 años, en las oposiciones que aquí hemos visto, hay oposiciones de grupo A1, que nos podemos mover entre los 3 y los 5 años perfectamente. Y luego, sin hablar, lógicamente, de otros cuerpos, porque la gente que sois de derecho, pues, decir, hombre, si el que ha visto o cuando veis un quebrado, la gente de derecho, parece que veis al diablo, no es aconsejable que vayáis a oposiciones de Hacienda, como inspectores de Hacienda, interventores del Estado o interventores de la Seguridad Social, pero hay mucha gente, muchos interventores del Estado, muchos inspectores de Hacienda, que hoy día son inspectores de Hacienda y eran y pertenecían a decir, los estudios que tenían eran de derecho. Pero existe luego también otro cuerpo, es decir, que son los cuerpos de gestión, que son también las realmente importantes, es decir, el cuerpo de técnico de Hacienda, gestión del Estado, gestión de la Seguridad Social, sus inspectores de empleo, y estos cuerpos, gestión procesal, ¿de acuerdo? Estos cuerpos, que se llaman también técnicos, pues estos cuerpos, el tiempo medio de preparación de la oposición está entre 2-3 años. Hay gente que aprueba en una convocatoria. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, es que estos son retribuciones. Hombre, son retribuciones de carácter medio, están también bien retribuidos, o sea, quiero deciros que hoy día la administración del Estado, las autonómicas y la local, están pagando mejor que la privada. Ojo, la privada efectivamente lleva un límite, efectivamente, que nunca va a cobrar un empleado público, pero hoy día cualquiera de vosotros entra a trabajar en una empresa privada y no vais a cobrar ni siquiera los 1.000 euros, o 1.000 euros. Un auxiliar del Estado con un nivel de eso está cobrando 1.000 euros. Un administrativo del Estado, un agente de la Hacienda Pública, están ganando 1.200 euros. Un cuerpo de gestión del Estado, ya no hablamos de técnico de Hacienda, entra ganando 1.500 euros netos mensuales. Y podéis pensar que eso es lo que va a ganar toda la vida. No, porque lógicamente dentro de la administración del Estado hay dos proyecciones. Una que es la proyección horizontal, es decir, ir subiendo por niveles. Es decir, no es lo mismo un cuerpo de gestión. Os pongo el caso muy claro para que tengáis la idea, porque a veces parece que entrar a la administración es pasar hambre, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso no es verdad. ¿Vale? Ahora, si uno se considera con un señor de un broker de no sé qué, pues es un puñetero miserable, ¿no? Es decir, en la administración nunca vais a hacer ricos sin hacer el egipcio. Si ponéis con la mano del egipcio para atrás, efectivamente os haréis ricos. Siendo honestos, no seréis ricos, pero podéis vivir, lógicamente, muy honestamente. Entonces, un cuerpo de gestión, que es una posición que se saca normalmente en 2 años, 2 años y medio, 3 años, si me apuráis, ¿vale? Recién aprobada la oposición, son 1.500 euros netos mensuales. Un grupo de gestión del Estado, gestión procesal, técnico de Hacienda. Y entréis con un nivel 20. Pasar a un nivel 22 o a un nivel 24. Un nivel 24 está normalmente en 1.800 euros. ¿Vale? Un nivel 26, que es un jefe de servicio, que es el límite que tiene un cuerpo de gestión. Pues depende de dónde estéis, porque por ejemplo en Hacienda siempre pagan más, porque siempre tienen la llave de la despensa, ¿no? Entonces sostienen siempre las productividades. Pero un nivel 26 en la administración del Estado, pues puede estar no menos de los 2.200 euros netos mensuales. O sea que vamos a ver que tampoco es para que tirar cohetes, ni ponerse una casa en un chalecito en Pozuelo, o en Aravaca, o en Las Rozas, y luego una casita también en Marbella. No, pero podéis vivir decentemente y muy decentemente. A todo esto, ¿qué más ofrece la administración? Oye, lo que han dicho antes, una estabilidad laboral. ¿Vale? Porque la mili la pasan estos también con 7 años, pero la mili también se pasa en la privada, ¿de acuerdo? Es decir, la mili también se pasa en la privada. Cuando vosotros entréis ahora en la privada, vais a entrar pues con una beca, después de la beca otra beca, después de la beca unas prácticas, después de las prácticas a la calle, y prácticamente cuando entréis a trabajar ya de una forma más o menos estable, os van a dar los 5 o los 6 años que han dedicado esta gente a preparar una oposición. Si al final lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. ¿Vale? Yo os entiendo ahora perfectamente, porque yo cuando terminé la carrera, estaba en tercero, termino en, si me permitís, me quedan todavía 3 minutos, Andrés, ¿eh? Lo he controlado yo y he empezado hoy 20 y tengo hasta ahí 30. Vale. Yo en esto soy muy riguroso. Entonces, quería deciros que yo cuando acabé la carrera, es una incógnita tremenda la que se abre, ¿no? Porque cuando estáis en segundo no tenéis ningún problema, el siguiente año es el tercero.
Cuando estás en tercero es en cuarto. Y cuando estás en cuarto dices, ahora, ¿dónde coño voy? ¿Vale? Y entonces sí, se abre lo que decía Natalia, ¿no? Vivo de mi padre, me preparo una oposición o voy a la privada. Esto te lo tenéis que plantear a las dos. Por la del padre al final no suele, hombre, salvo que tenga un patrimonio enorme, pero bueno, salvo eso que son los pocos, lo normal es que lógicamente os planteéis las dos. Opción pública, opción privada. Las dos es difícil y de las dos se sale. Con muchísimo coraje. O sea, cuando veis que no hay salida, seguid trabajando. Cuando veis que es imposible, seguid trabajando. Para la pública y para la privada. ¿De acuerdo? Vale. O sea, como colofón, quiero deciros, ¿hay vida fuera de la empresa pública? Por supuesto que sí. Y hay una vida, lógicamente, también en la empresa pública, y es una alternativa al empleo, lógicamente, genial. Genial, porque os da muchas veces lo que no os da, lógicamente, la empresa privada. Estabilidad, un trabajo digno, una conciliación familiar, que por cierto, cuando hablaba, por ejemplo, Elisa, es verdad que ahora el 80% de la gente que oposita son mujeres, pero en todos los estamentos. O sea, quiero decir, en todos los programas oposiciones, para Hacienda, para jueces, para técnicos de la CAM, para Administración Civil del Estado, y el 70% no menos sigue siendo para las mujeres, con lo cual sí que dice algo de lo que ofrece la Administración. Y ahora ya sí, Andrés, termino.